Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de GES Ambiental para manipuladores de alimentos. Para esta ocasión estaremos tratando la sesión número 9, conservación, etiquetado y empacado de los alimentos. Espero esta capacitación sea de su total agrado y comprensión, ya que es de vital importancia para su negocio. Bendiciones. Y recuerda, dale like y comparte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestras publicaciones. Mi nombre es Jefferson Forero, soy administrador ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Desde el año 2016 estamos trabajando el tema de alimentos en plantas de alimentos, restaurantes, bares, carnicerías, comidas rápidas. Han hecho trabajos en iglesias, conjuntos residenciales, en empresas de manufactura, entre otros. Para hoy tenemos los siguientes temas. 1. Conservación, envasado y etiquetado de los alimentos. 2. La relevancia de conservar la temperatura de los alimentos. 3. Los métodos de conservación, sean métodos físicos, químicos. 4. Métodos seguros de descongelación. 5. Una guía básica para almacenar alimentos. 6. Envasado. Y 7. Rotulado. Y esto es muy importante en los establecimientos para manejar cómo se conservan los alimentos y cómo se etiquetan. Esta es la evaluación que tenemos de conocimiento. Las temáticas que tienen son 3, 4, para esta sesión. Conservación, envasado y etiquetado de los alimentos. La conservación de los alimentos es la aplicación de tecnologías que permiten aumentar la vida útil de los alimentos, protegiéndolos de microorganismos patógenos y otros agentes responsables de su deterioro. En los restaurantes o establecimientos de alimentos o planta de producción, lo que nos interesa es que los alimentos conserven el tiempo, aumentar la vida útil y que mantengan las buenas características de los alimentos. Eso es conservación de los alimentos. La finalidad de los métodos de conservación son: 1. Evitar contacto con vectores. Veremos por qué se tapan los recipientes, se evita que lleguen las plagas. 2. Frenar la generación de microorganismos peligrosos y producción de toxinas de los mismos. ¿Listo? 3. Retrasar su deterioro y descomposición. Y 4. Evitar la contaminación con cualquier sustancia, objeto o elemento nocivo para el alimento. Estos son los objetivos de la conservación de alimentos. Recordamos la temperatura de los alimentos, son 3. Los alimentos que por su naturaleza permiten un rápido crecimiento de microorganismos indeseables deben mantenerse en tales condiciones que evite su proliferación, como a través de la temperatura. Tenemos arriba cocción, refrigeración y congelación. Cocción mayor a 60 grados centígrados. De esta manera los tratamientos por calor destruyen los microorganismos. De la siguiente, sería una zona de peligro desde 4.1 hasta 60. Zona de riesgo, los microorganismos se multiplican. Y en refrigeración, sería refrigeración de 0 a 4 grados centígrados y congelación menor a menos 18, cercano a menos 18 sería la congelación de los alimentos. Es importante. Ya vimos cómo se diligencian los formatos: 2 tomas al día, 2 tomas de temperatura al día. Métodos de conservación. Recordar en el caso anterior que esos formatos son de los que siempre verifican en las visitas de secretaría. 1. El formato de limpieza y desinfección del aseo. 2. El de temperaturas. Y otro que piden mucho es el de recepción de materias primas. Es para tener en cuenta eso. Métodos de conservación. Hay métodos físicos o químicos. ¿Por qué es importante eso? Teniendo varios métodos de conservación de alimentos, podemos que aplicarlo para que los alimentos duren mucho más tiempo. Métodos físicos: por frío, calor, disminución de contenido del agua. Y métodos químicos: salazón, curado, fermentación, ahumado y adición de sustancias conservadoras. Y eso ya vamos a explicar cómo funciona. Métodos físicos: por frío, entonces la que vimos, refrigeración o congelación. Refrigeración de 0 a 4 grados inhibe el crecimiento de las bacterias. Y eso consiste en mantener el alimento a temperaturas entre 0 y generalmente de 0 a 4 grados centígrados sin que llegue a congelarse el alimento.
Tiene la clara ventaja de no producir modificaciones en los alimentos en poco tiempo. Vemos que esa es la practicidad de la refrigeración. Además de que inhibe el crecimiento de las bacterias, solo la inhibe, no la destruye. En la congelación, la congelación es un método más drástico, en el cual se somete al alimento a temperaturas inferiores a menos 18 grados o menos. ¿Listo? Para limitar a que los microorganismos se desarrollen. Eso ahí sí ya es mucho más efectivo. Conserva los alimentos a largo plazo. Refrigeración podrían ser 2-3 días. En congelación pues dura muchísimo más. Métodos físicos por calor. Así como está por frío, estos son por calor. Por calor es la cocción. Hacer que un alimento llegue a ebullición o cocción está a unos 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados se llega a la ebullición. Eso con el termómetro se mira el alimento y ahí debe decir mayor a 100 grados centígrados llega a la ebullición. Con ese método eliminamos gran parte de los microorganismos, pero no sus esporas. Se eliminan las bacterias y modificamos sus propiedades. Se recomienda mayor a 60 grados centígrados. Listo, no se eliminan las esporas, pero el microorganismo se elimina, digamos que con eso, casi que en todos los establecimientos de la cocción mayor a 60 grados, digamos que es un muy buen método de conservación a través del calor. Otro método, ya la esterilización, en el cual se somete el alimento a temperaturas cercanas a los 120 grados centígrados, es mucho más alto. Durante poco tiempo, durante un minuto, es decir, un minuto se mete 120 grados centígrados, se mete y ¡pum!, esterilizado. Así se destruyen todos los microorganismos que hayan en el alimento, incluso sus esporas. Para entender, digamos que las esporas serían los huevos, los huevecitos de los microorganismos. Y eso se envasan de manera hermética en latas o frascos de vidrio para que el producto alimenticio tenga mayor caducidad. Entonces, si quisiéramos implementar eso en el restaurante, en nuestro negocio, preparamos el agua a 120 grados centígrados, metemos un alimento, lo dejamos durante un minuto, lo sacamos e inmediatamente lo guardamos en un recipiente y lo tapamos totalmente hermético. De esa manera, digamos que aseguramos que el producto esté esterilizado. Métodos físicos de disminución del contenido del agua. ¿Listo? Como hablábamos en una capacitación, los microorganismos necesitan alimento y necesitan agua para reproducirse, para vivir. A través de este método se disminuye la cantidad del agua disponible en el alimento. Los microorganismos, digamos que va a ser un método de controlarla. ¿Cómo se hace? Por deshidratación. Consiste en eliminar el agua a través del calor, haciendo pasar una corriente de agua caliente para que se evapore el líquido contenido. ¿Listo? Es decir, al alimento, corriente de agua caliente, se elimina el vapor interno del alimento, se deshidrató el alimento. Siguiente, desecación. Se elimina el agua o humedad del alimento mediante las condiciones ambientales naturales, exponiéndolos al aire y al sol, como es el caso de los embutidos. Y su secación ya es a través de natural, de las condiciones naturales. Y la siguiente es la liofilización. Consiste en someter el alimento a procesos de bajas temperaturas, se congela, para después de realizar una sublimación de esta agua sometida en el alimento, es decir, que se pasa de agua sólida a agua gas, vapor, sin pasar por el estado líquido. Ejemplo, tenemos un cárnico, está congelado, pues un alimento, si una carne, ¿cuál sería el proceso de liofilización? La carne está congelada, tiene hielo, no se pasa a la refrigeración, sino que de esa agua congelada, listo, pasa a estado gaseoso, es decir, el agua de una vez se evapora dentro del alimento. Entonces el alimento queda seco, la carne quedaría tiesa, queda dura, sin el líquido interno, sin el agua dentro de la carne o del alimento que sea. Métodos químicos. A través de la salazón. Para entender, bueno, ¿cuál sería la salazón? Pescado salado y jamón. ¿Listo? Pescado salado. En Semana Santa todos hemos comido pescado salado, entonces ese se hace a través del método químico de salazón. Para el método de salazón se agrega sal común, con lo cual se deshidrata el alimento. Es pescado salado, pescado seco, ya lo conocemos muy práctico. De jamones también que se aplica ese método. Siguiente, ahumado. Salmón, ¿a cuáles alimentos? Salmón ahumado y algunos quesos. Método a base de humo para agregar consistencia, color, sabor y alimento
y aumentar su vida útil. El ahumado lo manejaban mucho los indígenas, en el cual prendían una hoguera y aún los abuelos utilizaban en una hoguera, solamente con el humo se deja ahí y ese se conserva. ¿Listo? Ese es un método de conservación. ¿Listo? Beneficios: agrega consistencia, mejora el sabor y aumenta la vida útil del producto. Siguiente método, el curado. Este método somete a los alimentos a la acción de sazonados. Se le agregan sales, cloruro sódico, azúcares reductores para conseguir inhibir la actividad microbiana enzimática, pero además proporciona un nuevo color, textura, composición del alimento. Es decir, a través del curado lo que hacemos es que agregamos algunos ingredientes, pueden ser sales, cloruro sódico, algunos azúcares para aumentar la vida útil del producto, además de que pues mejora o cambia el sabor del alimento. Siguiente, fermentación. Consiste en procesos en los cuales se utilizan microorganismos benéficos que no hacen daño a la salud para que se conviertan azúcares en alcoholes, lácteos, ácidos, entre otros, como es el caso de vinos, yogur, cervezas, entre otros. Caso práctico, la cerveza. La cerveza sabemos que es un alimento fermentado. ¿Listo? Entonces hay microorganismos que fermentan, pues de la cerveza. Ocurre también con los lácteos. Los lácteos son microorganismos, digamos, que son benéficos para nosotros y pues digamos que no modifica la flora intestinal y pues es de buen sabor y sirven para el organismo. Hizo fermentación. Siguiente, adición de conservantes. Este método utiliza sustancias o compuestos químicos que favorecen la protección de los nutrientes de los alimentos, así como su sabor y su textura. Sabemos, eso sí, práctico, se elabora un pan, se elabora un alimento a través de algunos conservantes, se aplican, obviamente tener en cuenta la dosificación y así aumenta la vida útil del producto. Eso es muy conocido. Listo, otros métodos seguros de descongelación. ¿Cómo descongelar alimentos correctamente? Refrigeración. Entonces, de la congelación a la refrigeración. Definir los productos que se utilizarán, sacar del congelador y colocar en la parte más baja del refrigerador para que se descongele de forma más lenta. Está en el congelador a menos 18 grados centígrados, se pasa al refrigerador y se deja, y puede ser de un día para otro para prepararlo. No dejarlo, digamos, dejarlo en el fregadero donde se lava la loza, sino congelador, pasar al refrigerador. Otro, agua potable. Aplicar agua fría a chorro sobre el alimento empacado en la bolsa. ¿Listo? Importante pues que no se saque de la bolsa. ¿Listo? Se saca la carne o el alimento congelado, se coloca bajo el chorro, se gasta más agua obviamente, pero no se saca. ¿Listo? Cocción. Permite que el alimento alcance la temperatura correcta y el tiempo suficiente para descongelar la parte central de la pieza de cocción, dependiendo del alimento, no de la congelación a la cocción. Y otro sería a través del horno microondas. Dada la alta eficiencia térmica del horno microondas, la descongelación por ese método resulta eficiente, pero el proceso debe ser seguido de la cocción inmediata del alimento. Con el congelador, microondas se descongela y de una vez tiene que prepararse a la preparación del alimento. Tenemos aquí una guía básica para almacenar alimentos. Cómo hacerlo en nuestro negocio, en nuestro establecimiento, en la planta de alimentos que tenemos. Primero, la temperatura. Ajustar la temperatura de la nevera de acuerdo a los rangos de la temperatura. El punto 4.1 lo escribimos. La relevancia de conservar la temperatura en los alimentos. ¿Listo? Asegurarnos, entonces, guía básica, pues siempre, si el alimento dice que refrigerado, a veces uno, por ejemplo, no sé si les han visto en algunos lugares, en carnicerías, venden arepas que las colocan sobre los registradores, sobre las neveras, y venden arepas, venden envueltos, venden algunos alimentos. Se pone a verificar, algunos de ellos pueden conservarse a temperatura ambiente y hay otros que piden, especifica el producto que debe ser refrigerado. Entonces, si ese refrigerado no puede estar arriba, sino que debe ser colocado dentro del refrigerador. 2. Limpieza. Realizar la correcta limpieza y desinfección de equipos, utensilios descritos en el capítulo del plan de saneamiento básico
Básicamente tener buen aseo, limpiar y desinfectar. Ya vemos en el capítulo del plan de saneamiento básico cómo se realiza una correcta limpieza y desinfección. Ahí se puede ampliar mucho más la información. Siguiente, ¿cómo almacenar sobras de alimentos? Al que se preparó un alimento, se hizo una sopa en la mañana, se hizo una sopa y sobró una ollita, entonces ¿cómo lo haríamos? Se refrigeran las sobras de alimentos preparados tan pronto como sea posible. Las sobras de alimentos perecederos no deben permanecer fuera del refrigerador por más de 2 horas y deben ser rotulados. Sobra un alimento, sobra la sopa, sobró de una vez al refrigerador, ahí debe rotularse y ahorita vemos que lleva la rotulación. ¿Cómo almacenar sobras de los alimentos? La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio lo primero que entra, lo primero que sale, lo cual se puede realizar registrando en cada producto la fecha en que fue recibido o preparado el alimento. Esto básico del tema. Tenemos aquí un ejemplo de cómo organizar los alimentos en el refrigerador, ya sea de nuestra empresa, del negocio o aún en la misma casa. ¿Listo? Esta es una nevera pequeña, es una nevera básica. Tenemos aquí a mano izquierda, en la parte de arriba, lo que es el congelador. Recordemos que hay 2 secciones por lo general. La parte de arriba de ese ejemplo, esa nevera, sería el congelador. En la parte de abajo, refrigeración. Algunos alimentos deben estar obligatoriamente congelados y otros obligatoriamente refrigerados, o dependiendo la etapa o el proceso que vamos a realizar. ¿Cómo se almacenan? En la parte de arriba, al interior, carnes crudas congeladas. Hizo en la parte de arriba. En la parte de la puerta del congelador, aquí carnes crudas en congelación. Hizo, podrían ser las mismas carnes, como es la misma temperatura, en los 2 lados de arriba, congelación. Ahora, en la parte de abajo de refrigeración, vamos a hablar en la parte de la bodega, y en el cubículo de arriba, en el espacio de arriba, carnes frías y quesos que requieren refrigeración. Más abajo, los lácteos y huevos. Carnes crudas en refrigeración, otro tipo de carnes podrían manejarse, y abajo las frutas y las verduras, listo, para que no enfríe tanto y no queme las frutas y verduras. En la puerta, la parte de arriba serían los condimentos y aderezos, y en la parte de abajo se pueden almacenar las bebidas, listo. Podría ser aquí también el tema, como vemos aquí, gaseosas, vinos, entre otros. Muchas veces en los establecimientos me preguntan qué es rotulación o cómo se maneja la rotulación en los alimentos. Rotulación, para entender, básicamente es marcar los alimentos y guardarlos en la nevera. Todo alimento que vaya a ser guardado en la nevera tiene que ser rotulado. ¿Listo? ¿Qué debe tener como mínimo el alimento rotulado? Dice, son 3 cosas básicas. Primero, nombre de la materia prima o producto. Segundo, fecha de elaboración. Y tercero, fecha de vencimiento. Por lo general, cuando compramos directamente en el supermercado a un proveedor, vienen con esos datos. El inconveniente, o no el inconveniente, sino el tema a tener en cuenta es cuando tenemos un alimento, lo sacamos del empaque original y lo colocamos en otro empaque. Ahí es donde tiene que ir la rotulación. ¿Listo? Si tenemos un queso, compramos el bloque de queso, utilizamos la mitad y la otra mitad no la utilizamos y la guardamos al refrigerador y el empaque lo dañamos o lo cambiamos, lo que hacemos es que colocamos ese queso en otra bolsa y ahí le colocamos un adhesivo en el cual dice queso, un ejemplo, queso costeño, queso campesino, fecha de elaboración, podría ser ahí en el empaque, bueno, el empaque por lo general dice, y en la fecha de vencimiento también lo dice. ¿Listo? El lote, en algunas ocasiones el lote es la misma fecha de elaboración. Ahora, es un establecimiento de comidas, sean restaurante, comida rápida. Hablemos de un restaurante, se prepara una sopa, o se prepara principio, frijol, lo que sea, y sobró en un recipiente cierta cantidad de ese alimento. ¿Listo? Se preparó, son las 4 de la tarde y sobró ese alimento, ya sabemos que no se va a vender, el negocio se va a cerrar y se tienen que meter al refrigerador. ¿Cómo se hace? Entonces se mete, después de que se saca de la olla donde se preparó, dependiendo del recipiente podría guardarse ahí mismo, pero si lo enviamos a otro recipiente, lo cual pasamos al recipiente, le colocamos ahí sopa. Entonces es el rótulo, la rotulación, un adhesivo que diga sopa o de ajiaco, por ejemplo,
Fecha de elaboración, por ejemplo, 1 de febrero del año 2021. Fecha de vencimiento, de acuerdo a las características del alimento, digamos si son 2 días o si se va a utilizar el otro día. Si se elaboró el 1 de marzo del 2021, fecha de vencimiento sería el 2 o el 3 de marzo del 2021. Bueno, ahora, si llega el inspector y mira la nevera, como vemos aquí, en eso todo tiene que estar rotulado. No puede haber ningún alimento sin rotulación, como vemos aquí en la flechita. Sobre la sopa, la guardamos aquí. Sobre el principio, aquí, todo lo que guardemos ahí. En algunas ocasiones pasa. Aquí es el ejemplo del congelador, pero se rotula en la parte de congelación y en la parte de refrigeración. Bueno, a veces uno va a un negocio y dice, no, es que sobró algún alimento, sobró la sopa, sobró ese frijol, sobró esa carne, la acabé de preparar para hacer la mañana y la acabé de guardar y ya lo iba a hacer. Ese es un error, eso está mal hecho porque el inspector simplemente no es creíble, no es verificable. Si está ahí, pues no hay manera de mostrarlo de que lo realizó o lo preparó el mismo día. Entonces lo que tienen que hacer es, antes de guardarlo sobre esa sopa, ese trozo de carne que se va a preparar el otro día, antes de guardarlo en el refrigerador se tiene que rotular. Todo alimento, es una regla importante, todo alimento que se guarde en la nevera, congelación o refrigeración debe estar rotulado. Debe tener como mínimo nombre de producto, la materia prima, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. De esa manera pues vamos a cuidar de que por el vencimiento el alimento sea rotado constantemente. Siguiente punto, envasado. Tenemos aquí diferencia entre lo que es envase, embalaje y rótulo o etiqueta. Vemos el primero, envase. ¿Qué es un envase? Dice, es un recipiente que contiene alimentos como único producto o como producto único, que lo cubre total o parcialmente y que incluye la tapa, los embalajes y envolturas. Aquí vemos que dentro de este recipiente solamente, por ejemplo, aquí está guardado, hablemos de frijoles, en eso está guardado solamente sopa, en eso está guardado solamente un producto. Eso es un envase. Cuando se habla de embalaje, es un recipiente donde se disponen uno o varios envases para protegerlos de los golpes. Es decir, todos estos por unidad son envases. Cuando los metemos en otro recipiente y los embalamos, digamos los cubrimos, ya hablamos de embalaje. Eso es un embalaje. Ahora, ¿qué es rótulo o etiqueta? Dice, marca, imagen u otro material descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en ecograbado o adherido al envase de un alimento. O sea, con cualquiera de, si vos me preguntan, bueno, ¿con qué puedo rotular? Digamos que es con cualquier material. Lo importante es que esté rotulado y hable de las condiciones o las características anteriores nombradas para que sepamos que esté bien rotulado. Requisitos del rotulado y etiquetado de las materias primas de alimentos. Entonces, eso ya es más completo. La anterior, la que hablamos hace 2 diapositivas, es lo que sobra del alimento. Digamos, un alimento se prepara y se guarda en la nevera, son nombre de producto, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. En ese caso ya es lo básico que debe tener ya más completo todo alimento. Nombre de la materia prima. Digamos aquí, hablemos de que eso es un atún. Lista de ingredientes, entonces ahí tiene que ir la descripción, atún. Contenido neto, entonces ahí va cuánto pesa. Nombre y dirección del fabricante o importador. País de origen, identificación del lote, fecha de vencimiento o duración del alimento y condiciones de conservación. Si ahí dice que tienen que ser refrigerados, entonces todo el tiempo debe ser refrigerado. Si dice manténgase en un lugar claro y luego de destapado debe refrigerarse, pues sabemos que apenas se destape se guarda en el refrigerador. El alimento ahí nos va diciendo, o el embalaje nos dice cuáles son las características que debe llevar ese alimento. ¿Listo? Es importante que verifiquemos porque cuando se hace una visita se mira siempre el embalaje. La persona que elabora el producto es quien sabe cuáles son las condiciones del alimento para que se mantengan en buenas condiciones. Entonces eso lo vemos en el rótulo del alimento y ahí sabemos cómo se tiene que cuidar el alimento. Esta fue la sesión número 9. Esperamos haya sido de su total agrado.
Gracias por su atención. No olviden responder la evaluación de conocimiento. En caso de que llegue la Secretaría de Salud, es una manera de evidenciar la visita. Nos veremos pronto y bendiciones.